hacia abajo en forma paralela también, implicando una disminución a los mismos precios de antes, una disminución en el consumo. ¿Queda claro o es muy complicado? ¿Y esto cómo lo representaría en forma analítica? Bueno, esto es una recta. Puedo expresarlo como que el precio demandado va a ser igual a ¿quién? A una cuestión independiente menos V por Q, donde lo que observo es que esta relación inversa está dado porque el precio es igual a una relación inversa, se representa la cantidad como un Q negativo, porque es inverso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando esto es más grande, cuando Q aumenta, este valor es constante, entonces el precio tiende a disminuir. Cuando Q disminuye, cuando Q aumenta, el precio tiende a disminuir. Y entonces lo que me está diciendo es que cuando la cantidad aumenta, el precio disminuye. Si la cantidad disminuye, esto se hace más grande y el precio, esto que resta, se hace más chico y entonces el precio es más grande. Cuando la cantidad disminuye, el precio tiende a aumentar. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Esta A, que es, esto marca la relación inversa, precio y cantidad de la curva de demanda. B, ¿qué es en esta recta? Es la pendiente de la curva de demanda. ¿Y qué quiere decir que es la pendiente? Es el grado de inclinación que tiene la curva de demanda. ¿Y qué significa esto? Significa que significa que si yo tengo la curva de demanda, acuérdense, precio del lado de la ordenada y en la abscisa, que es el eje de las X, siempre son las cantidades. ¿Y qué me va a indicar? Si la pendiente, por ejemplo, fuera 5, lo que me va a indicar es que mi curva de demanda sería este. O sea, esto sería, si esto fuera PD igual a A menos B, que vale 5 por Q. ¿Qué tiende a hacer? Que mi curva de demanda tiende a ser cuanto mayor es la pendiente, mi curva de demanda lo que me va a indicar que es de esta manera. ¿Sí? Esto sería cuando P es igual a A menos 5Q. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre esta curva de demanda y esta curva de demanda? Que esta curva de demanda, la que tiende a ser más plana, la que tiene menos pendiente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer así. A ver. La pongo con verde para que nos demos cuenta que P es igual a A menos 5, habíamos dicho, menos 5Q. ¿Sí? Esa es. En cambio, si es esta curva de demanda, P es igual, por ejemplo, a menos 2Q. ¿Qué significa? Significa que la curva de demanda, que es esta, tiende a ser más plana. ¿Y qué significa que tenga más pendiente o menos pendiente? Si la curva de demanda tiene más pendientes, más inclinada, significa que necesito variar los precios, fíjense,
los precios, para este precio tengo esta cantidad en la curva de demanda que es más inclinada. Tengo la cantidad para P0, tengo la cantidad Q0. Y fíjense, tengo este precio P1 para que mi cantidad sea Q1, ¿sí? Donde el precio P1 es menor que el precio P sub 0. Ahora, si yo me fijo en la curva de demanda que tiene una pendiente más chica, es decir, que es más plana, lo que voy a observar que es que claramente, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar que al precio P sub 0 voy a poder consumir la cantidad Q sub 0 y que al precio P sub 1 voy a poder obtener una cantidad Q sub 1 que es mayor que la cantidad que podía obtener en la otra curva de demanda al mismo precio. ¿Se entiende? Lo que estoy diciendo es que la curva de demanda en forma analítica tiene esta forma. A menos B por Q. Y es menos B por Q porque hay una relación inversa entre precio y cantidad y me la determina el signo este negativo. El precio es inverso de la cantidad, ¿está bien? Pero noto que al lado de la cantidad aparece un coeficiente que es la pendiente de esta recta. Y entonces digo que si la pendiente es grande, o sea, es 5, voy a obtener una curva de demanda de este tipo, como la verde. Y si la pendiente de la curva de demanda es 2, voy a tener una curva de demanda que tiende a ser más plana, que es la curva de demanda que está en negro. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Es que en la curva de demanda de mayor pendiente, que es A menos 5Q, lo que voy a observar es que para los precios P sub 0 y P sub 1 voy a consumir las cantidades Q sub 0 y Q sub 1 respectivamente. ¿Está bien? Pero para la curva que tiene, para la recta de la curva o de la demanda que tiene una pendiente menor, lo que voy a observar es que tiende a ser más plana. ¿Qué quiere decir? Que al mismo precio de antes, en esta curva de demanda, lo que voy a estar reflejando es que voy a consumir al precio P sub 0 la cantidad Q sub 0 en rojo, que es mayor que la Q sub 0 anterior, y al precio P sub 1 voy a obtener una cantidad Q sub 1 que es mayor que Q sub 0. Es decir, la pendiente, que es el grado de inclinación de la curva de demanda, me dice cuánto es la variación qué variación de precios me genera una mayor o menor variación en la cantidad consumida. Siempre manteniendo la relación inversa de precio y cantidad. Cuanto mayor es la pendiente, voy a necesitar una mayor diferencia de precios para aumentar la cantidad consumida. Cuanto menor es la pendiente, los cambios de precios me van a generar los cambios de precios mayores me generan mucho mayores cantidades de consumo que la curva de pendiente menor, de pendiente mayor. ¿Se entiende? Esto es lo que me está indicando, voy paso por paso indicando. Y ahora lo que tengo, todos dirán, o aparte de que estoy medio loco, todos dirán, bueno, ¿qué representa este valor? Lo que representa este valor justamente es que estos tres ítems, el ítem A, el ítem B y el ítem C, que eran gustos y preferencias, ingresos y bienes sustitutos, lo voy a representar por un número determinado. Por ejemplo, vale 3 en ambos casos. Entonces voy a tener la pendiente de la curva de demanda, que es
de la curva de demanda, que es, por ejemplo, 3 menos 5Q. Y eso me va a dar esta curva de demanda. Luego tomo la otra curva de demanda, que es esta que está acá, y digo, es esta que está abajo, y digo, PD ahora es igual a 3 menos 2Q. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que tengo mayor inclinación o menor inclinación dependiendo de cómo sea la pendiente de la curva de demanda. Cuanto mayor sea, más inclinada, más pendiente tiene, y el tener más pendiente implica que necesito variaciones de precios más grandes para obtener variaciones de cantidades más grandes. En cambio, cuando la curva de demanda tiene los mismos factores A, B y C que la anterior, pero tiene una menor pendiente, me está indicando que a los mismos precios de antes ahora consumo más. Es decir, que tengo la relación precio y cantidad, sigue siendo negativa, pero es mayor cuando menor es la pendiente. ¿Está bien? Y fíjense algo, esto me marca las curvas, las distintas rectas de demanda, ¿sí? Que tienen esta forma porque es lineal. Y entonces, lo que estamos viendo que es que cuando supongamos que me manejo sobre una determinada, ¿quedó claro cuándo es más inclinada y cuándo es menos inclinada? Es más inclinada cuando menor es la pendiente, más inclinada. Y tiene menos, cuando tiene menos pendiente tiende a ser más plana. Cuando tiene más pendiente tiende a ser más inclinada. Es decir, cuando tiene 5 de pendiente tiende a ser esta que es más inclinada. Cuando tiene 2 de pendiente tiende a tener menos inclinación. ¿Y qué significa que tenga mayor o menor inclinación? Que a los mismos precios, en el caso que tenga mayor inclinación, va a ofrecer menos cantidades que cuando la pendiente es menor. A los mismos precios va a ofrecer más cantidades. Es decir, esta relación inversa, cuanto menor es la pendiente, mayor diferencia entre precio y cantidad. Es decir, yo bajo un poco el precio y la cantidad aumenta mucho. En cambio, cuando tengo una pendiente más alta, yo bajo un poco el precio y la cantidad varía poco. Eso es lo que me está diciendo la pendiente de la curva de demanda. ¿Está bien? Muy bien. Esta pendiente de la curva de demanda, supongamos que es esta, se desplazaría si, por ejemplo, aumentan mis ingresos. ¿Y cómo me daría cuenta que se desplaza paralela hacia arriba? Ahora vamos a ver eso, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? Profe, una duda. Sí. El 3, que sería la de dónde era que salía. Esto es de suponer que los gustos y preferencias, los ingresos y los precios de los bienes sustitutos es una cuestión arbitraria. Decimos vale 3. ¿Para qué me sirve? ¿Qué significa? Ahí ponele que este vale 1,5, este vale 0,5 y este vale 0,5. No, a ver, 1,5 y entre estos dos valen 1,5, de modo que todos sumados me dan 3. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 3 puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, eso te lo van a dar, no es que vos lo vas a tener que calcular. Una vez que lo tenés, ¿qué es lo que te indica? Que si esto cambia, en vez de ser 3 es 4, y la pendiente sigue siendo la misma, la curva se va a desplazar hacia arriba o se va a desplazar hacia abajo. ¿Está bien? Por eso ahora iba a explicar eso.
¿La qué? La F sería la diferencia entre precio y cantidad. No, la F es una función, es definir esto mismo en forma implícita. ¿Qué quiere decir? Esto es la ecuación en forma explícita. Yo digo, hay una relación precio y cantidad que es negativa. En forma implícita, lo que te estoy diciendo es que la demanda, pero no te dije cuál es la forma que tiene explícita. La forma explícita es esta, es la de una recta que tiene esta forma. ¿Me entendés? Esto es implícito y esto es explícito. Siempre vas a trabajar en forma explícita. Lo que pasa que el primer paso, cuando vos lo definís, antes de pasar a esto, te tengo que explicar esto y después trabajamos con esto. ¿Está bien? Sería la demanda es igual a la función entre el precio y la cantidad. Claro, exactamente. Okay. La demanda es una función del precio y de la cantidad que es negativa esa relación precio y cantidad. Por eso le pongo el signo menos acá. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo es esto? Bueno, sí, fenómeno, es negativo. ¿Cuál es la forma que tiene de representarla? Es esta. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que tenemos es que, supongamos que tenemos, nuevamente, precio en ordenada siempre y cantidad en abscisa o en el eje de las X y el eje de las Y. ¿Está bien? Lo que vamos a decir es ahora, supongamos que tenemos para no seguir, una curva que esta curva de demanda está representada por la forma precio demandado igual, por ejemplo, a 3 menos 2Q. Muy bien. Cuando yo le voy dando valores a Q, voy obteniendo distintos valores de P y me da esta recta. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ahora este término, es decir, fíjense esto, nosotros dijimos que cuando hablamos dijimos la demanda representa las distintas cantidades a los distintos precios que un consumidor está dispuesto a demandar o consumir por unidad de tiempo. Y dije, por unidad de tiempo porque lo que estoy diciendo es que esta relación, mientras esto sea 3, es decir, mientras los gustos y preferencias, los ingresos y los precios de los bienes sustitutos y o complementarios no cambien, se da esta relación precio-cantidad. Y entonces construyo esta recta, es decir, me muevo sobre esta recta. ¿Sí? Recuerden siempre que el precio P sub 0 es mayor que el precio P sub 1, es decir, que el precio P sub 1 es más chico. ¿Sí? En cambio acá, la cantidad Q sub 1 es mayor que Q sub 0, ¿sí? Porque está alejada del origen y esta está más cerca. Por eso es la relación inversa. Ahora bien, lo que digo es, mientras esto sea 3, es decir, mientras estas variables permanezca constante, yo construyo mi curva de demanda que me dice que al precio P sub 0 voy a demandar Q sub 0 y a un precio más bajo P sub 1 voy a demandar una cantidad Q sub 1 mayor. ¿Está bien? Es construir cada uno de estos puntos de la curva de demanda representa distintos precios y distintas cantidades. Si yo trazara, van a tener cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad, y cuanto menor es la cantidad, voy a ver que sube el precio. Pero eso se da, esa relación precio-cantidad se da cuando los gustos y preferencias no cambian, mi nivel de ingreso no cambia y el precio de los bienes sustitutos y o complementarios no cambian. Ahora, hoy dije, si el nivel de ingreso cambia, la curva de demanda se desplazaba hacia arriba, si aumenta mi nivel de ingreso. Si mi nivel de ingreso disminuye, la curva de demanda se desplaza en forma paralela hacia abajo. ¿Cómo representaría
ese aumento del ingreso o esa disminución? Y porque mi curva de demanda, cuando aumenta el ingreso, por eso lo pongo en rojo, mi curva de demanda ahora va a ser 4, por ejemplo, menos 2Q. ¿Qué significa? Que voy a tener la misma relación precio-cantidad, pero cambió, ¿qué? Cambió los precios de los bienes sustitutos. Entonces, ahora lo que voy a decir es que mi relación cambia porque este término es mayor que el anterior y entonces a los mismos precios de antes, ahora obtengo cantidades mayores. ¿Sí? ¿Y cómo representé, por ejemplo, esto? Porque es o un aumento del ingreso o porque los precios de los bienes sustitutos cambiaron, de modo tal, ¿cómo cambian? Y, por ejemplo, aumentan y entonces yo, cuando aumentan, esto aumenta y lo que hace es que la curva de demanda de mi bien se desplace hacia arriba. ¿Por qué? Y yo ahora, como los precios esos son más caros, voy a consumir menos de esos bienes sustitutos y más de estos bienes. ¿Y cómo represento eso? Desplazando la curva de demanda y a los precios de antes ahora voy a desplazar más. Otra forma es decir que aumentaron mis ingresos, ¿sí? O que cambiaron, digo, cuando el término independiente de la recta, que es la A, cambia, mi curva de demanda se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba cuando el valor aumenta y hacia abajo cuando el valor disminuye. Es decir, yo tengo el precio de la demanda que es igual a ¿quién? Que es igual, ahora va a ser igual a 1 menos 2Q. Y entonces, ¿qué está pasando? Y cayó fuertemente mi nivel de ingreso o mis gustos y preferencias ya no se usa lo que estaba consumiendo, los zapatos que consumía, ahora uso zapatillas en vez de zapatos y entonces esta demanda que refleja la demanda de zapatos cayó fuertemente y ahora es de segunda y era de prima, ¿está bien? Y entonces, ¿cómo represento una disminución respecto de que mi curva se desplaza en forma paralela y hacia abajo? ¿Qué significa? Cuando el término independiente de mi recta cambia, la recta se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Eso es cuando miramos las rectas comunes en matemática, en el secundario, uno veía que el término independiente cambiaba, pero la pendiente permanecía igual, entonces la recta se desplazaba hacia arriba cuando el término independiente aumenta y hacia abajo cuando el término independiente disminuye. Muy bien, eso es la parte matemática. En economía, ¿qué significa esto? Si este término, que es el término independiente, ¿qué es lo que refleja? Mis gustos y preferencias, mi nivel de ingresos el precio de los bienes sustitutos y o complementarios. Este número representa eso. Por lo tanto, mientras ese número no cambie, yo me muevo sobre esta recta y tengo una relación precio-cantidad que es inversa. Pero si este número cambia, es decir, por unidad de tiempo, esta cantidad, alguno de estos, alguno, no todos, siempre de a uno, cambia, automáticamente esto se desplaza paralela hacia arriba o se desplaza hacia abajo. ¿Y qué quiere decir que se desplace hacia arriba o hacia abajo? Quiere decir que si se desplaza hacia arriba, a los mismos precios de antes, tengo mayores cantidades de consumo. Si se desplaza hacia abajo, a los mismos precios de antes, tengo menores cantidades de consumo. ¿Está bien? Eso es lo que me representa la curva de demanda. Tengo movimientos sobre la curva de demanda que reflejan una relación inversa entre precio y cantidad, distintas cantidades a los distintos precios, sujeto al cumplimiento de determinadas variables que permanecen constantes durante un periodo de tiempo. Y se da esa relación. Cuando esto es constante, me muevo sobre la curva de demanda.
Cuando los gustos y preferencias, los ingresos y el precio de los bienes sustitutos y o complementarios permanece constante, yo me muevo sobre la curva de demanda. Cuando alguno de estos cambió, mi curva de demanda se desplaza hacia arriba si es un aumento y hacia abajo si es una disminución. ¿Y por qué se desplaza paralela? Porque en ningún momento el grado de inclinación cambió, siempre es 2. Entonces yo lo desplazo paralelo porque cambió el término independiente, que me indica que si aumentó mi nivel de ingreso, mi término independiente aumenta, entonces significa que me desplazo hacia afuera y en forma paralela, lo que me está indicando que a los mismos precios que tenía antes, ahora voy a consumir más cantidades. Si, por el contrario, mis precios, alguna de estas variables que yo suponía constante disminuye respecto de la original fuertemente, por ejemplo a 1, la voy a desplazar paralela y hacia abajo, lo cual me va a estar paralela nuevamente porque la pendiente sigue siendo la misma y hacia abajo porque es menor el término independiente de la ecuación, lo que me va a estar indicando que a los mismos precios de antes ahora voy a consumir menos cantidades. ¿Está bien? ¿Y por qué, profesor, menos cantidades? Y porque cayeron mis ingresos. Entonces, ahora voy a estar dispuesto, de toda la población cayó, de todo el mercado consumidor de este bien, los ingresos disminuyeron y se refleja en un comportamiento de la curva de demanda de este tipo y no de este cuando los ingresos eran mayores. Si aún fueran mayores a los originales, se desplazaría hacia abajo y a los mismos precios estaría dispuesto o podría consumir más. ¿Está bien? Lo que tienen que tener en cuenta es que yo cambio, en cualquiera de los dos casos, cambia mi función de demanda porque se desplaza, pero una vez que se desplazó, se sigue manteniendo siempre la relación inversa precio-cantidad, ¿sí? Con este nuevo, si es hacia arriba, con este nuevo valor del término independiente, y si es hacia abajo, con este nuevo valor del término independiente. Digo, una vez que cambió, me vuelvo a mover sobre la curva. Entonces, ¿qué tenemos que distinguir? Movimientos sobre la curva de demanda, que es cuando esto se mantiene constante y no cambia por unidad de tiempo, por un periodo de tiempo determinado, y desplazamientos de la curva de demanda, que es cuando alguno de las variables, gustos y preferencias, ingresos, precios de los bienes sustitutos y o complementarios, sufre un cambio. ¿Cómo reflejo ese cambio? Porque cambia el término independiente de la ecuación. Y entonces cuando cambia el término independiente, mi curva de demanda se desplaza paralela hacia arriba, si aumenta el término independiente, y hacia abajo si disminuye el término independiente. ¿Qué significa que cuando sé que se desplazó hacia arriba o hacia abajo? Porque este valor aumentó. ¿Qué significa que haya aumentado? Que alguno, o me lo pueden especificar o no. Si no me lo especifican, sé que alguno de estos valores aumentó y entonces mi curva se desplaza hacia abajo. Si no me dicen nada, pero pasé de 3 a 1, significa que todos estos valores, si no me lo especifican, antes el conjunto valía 3 y ahora vale 1, entonces me desplazo hacia abajo, ¿sí? Y una vez que me desplacé, me manejo con esta curva y ya hacia abajo y digo, bueno, voy a tener una relación inversa que es distinta porque el término independiente es distinto. Si hubiera desplazado hacia arriba, una vez que se desplazó, me muevo sobre la curva, pero con una relación inversa que ahora cambió porque el término independiente es mayor que el original. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, esto es la curva de demanda. Vuelvo entonces desde el principio. La curva de demanda,
¿Qué es lo que vamos a hacer después? Cuando estemos en la parte práctica, vamos a empezar a darle valores cuando el precio vale tanto y la vamos a construir, esta recta, con una tabla de valores. Y vamos a hacer lo mismo con la curva de oferta. La curva de demanda entonces tiene una relación inversa precio y cantidad, está sujeta a determinadas variables que durante un periodo de tiempo permanece constante, y cuando esas variables permanecen constantes se da la relación precio-cantidad sobre la curva de demanda. Si alguno de estos valores cambian, la curva de demanda cambia, como recién expliqué. Una vez que cambió, sigue la relación inversa precio-cantidad con la nueva ecuación que cambió. ¿Está bien? Y dijimos qué significaba cuando cuando la curva de demanda se desplazaba hacia arriba o cuando se desplazaba hacia abajo, dependiendo que aumente el término independiente o no. ¿Está bien? Esto es la curva de demanda, de qué variables depende, los movimientos sobre la curva de demanda y cuando se desplaza la curva de demanda. Muy bien, esto representa de alguna manera gráficamente y analíticamente cómo están reflejados o cómo se comportan los demandantes o consumidores de un bien determinado. Muy bien, ¿cómo sería ahora si yo hablo de la curva de oferta? Si yo hablo de la curva de oferta, lo que estoy diciendo es que la curva de oferta, lo que decíamos es que representa las distintas cantidades a los distintos precios que los productores o vendedores están dispuestos a llevar al mercado por unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que tengo precio y tengo cantidad. Y entonces ahora la curva de oferta tiene una pendiente positiva y se refleja de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que observo que para un precio P sub 0, el productor está dispuesto a vender en el mercado la cantidad Q sub 0. Para un precio mayor, P sub 1, el productor está dispuesto a vender una cantidad mayor en el mercado, Q sub 1. Para un precio P sub 2, mayor que los precios anteriores, voy a estar dispuesto a ofrecer mayores cantidades. Entonces, ¿qué me está describiendo esto? Dijimos conceptualmente